Muy buenas tardes a todos, una alegría que estemos aquí para encontrarnos en este conversatorio tan especial con alguien que, bueno, quienes estamos formándonos en neuroeducación o en neurociencias, hemos empezado a conocer a partir de sus publicaciones y de todo lo que ella nos va brindando en distintas charlas o videos que nosotros hemos podido acceder. Estamos con la doctora Andrea Goldin. Voy a contarles un poquito. Poniéndola, pero ya te... Vamos a sacar un micrófono. Ahí está. Andrea Goldin es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Ciencias Fisiológicas por la Facultad de Medicina de la UBA. Tiene un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo. Desde hace casi 2 décadas se especializa en neurociencias, en particular en ciencias cognitivas. Es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella y es colaboradora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es miembro de Expedición Ciencia, ONG dedicada a la enseñanza informal de las ciencias, y es investigadora asociada al Centro de Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, CEPE. Es autora de más de una veintena de trabajos científicos publicados en prestigiosas revistas internacionales y ha dictado conferencias en varios países. Ha ganado el premio Investigadores Menores de 35 años, otorgados por el Massachusetts Institute of Technology, MIT, Technology Review, y recientemente ha obtenido la competitiva beca Learning Science in Change, otorgada por Jacob Foundation y por New America. Ha llevado a cabo numerosas charlas de divulgación científica, entre ellas una charla TEDx muy vista, Celebrar la Educación. Participó en el dictado de varios talleres de capacitación y formación docente en ciencias, escribió capítulos para libros de neurociencias, biología y física, desarrolló diversos recursos educativos de ciencias naturales para el aula y es autora de Neurociencias en la Escuela, guía amigable y sin bla bla bla, para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje, editada por Siglo XXI Editores, el libro que hoy nos ha llevado a tenerla con nosotros. Es profesora invitada del UTDT, dicta clases de neurociencias en nivel de grado y neurociencia educacional en el nivel de posgrado en distintas instituciones y universidades nacionales e internacionales. Realmente es un placer poder tener esta charla y compartir este momento con Andrea Goldin. Te damos la palabra para que puedas comentarnos un poco cuál es tu trabajo y qué es lo que has hecho en neuroeducación. Bueno, muchas gracias, Eugenia, gracias a todos, a todas por estar acá, bueno, allá en realidad. Yo, ¿qué he hecho en neurociencia y en ese? Yo trabajo en neurociencia educacional, que es un área relativamente nueva, que lo que busca es establecer, la metáfora que se usa es que busca establecer un puente entre los dos mundos, el de la neurociencia, el de la investigación, el de las neurociencias en general, y el de la educación. Y el fundamento básico de ello es que cuando nos educamos, el que se está educando es nuestro cerebro. Y cuando educamos, el que está educando es nuestro cerebro. No es un cerebro suelto, aislado, no es que somos cerebros con patas, sino que es un cerebro que está dentro de un cuerpo, que es un cuerpo particular, con su contexto particular, familiar, del barrio, de la ciudad, del contexto cultural, y todo eso se va a ir, se ha ido y se va a seguir mezclando a lo largo de la vida y termina formando quienes somos. Y termina, no termina, ¿no? Porque no es como determinista, que es como, bueno, acá terminó y ya está, llegamos a la meta. Es un cuento de nunca acabar, digamos.
Pero bueno, cómo está formado nuestro cerebro hoy determina, no en un sentido determinístico, pero determina cómo hoy vamos a entender un problema y cómo hoy lo vamos a intentar resolver o no, o cuánto nos va a abrumar. Y cómo hoy vamos a aprender algo y cómo hoy vamos a comunicar, vamos a poder enseñar algo. Y un poco de eso se trata la neurociencia educacional, de tratar de hacer foco en justamente en, bueno, si el que está aprendiendo y el que está enseñando es el cerebro, de nuevo, no aislado, pero es el cerebro, es el órgano que hace eso no es ni bueno ni malo, es así. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar de que esté lo más cómodo posible para poder enseñar y aprender de la mejor forma posible? Y esa mejor forma va a ser la mejor forma para cada uno, que va a ser diferente. Pero todos compartimos un montón de características, de hecho, bueno, todos somos personas, y eso implica que tenemos un montón de características y que nuestros cerebros funcionan individualmente y cada uno de un modo particular, pero todos bastante parecidos a grandes rasgos. Después, en las cosas más chiquitas no, y eso termina siendo una diferencia abismal, ¿no? Pero a grandes rasgos funcionan de modo similar. Entonces, ahí es donde entra esta disciplina a tratar de ver si puede aportar un granito de arena para mejorar los procesos educativos. Y ahí bueno, para todos, como dijimos, este es un conversatorio, así que la idea es poder conversar con ella. Ya nos dijo cómo se vincula esto de las neurociencias, de la investigación con el ámbito educativo. Nosotros tenemos un dicho robado, absolutamente robado, de Francisco Mora, que él dice que es impensable que una persona que haga guantes no conozca la mano, y bueno, nosotros que estamos en educación, no conocer el cerebro es como un poco raro. ¿Sí? En principio un poco raro. Entonces creo que las neurociencias y la neuroeducación es algo que tiene que ser parte de la formación inicial de los docentes, y bueno, por eso estamos luchando acá en la provincia y tratando de formar a los que ya somos más viejitos y estamos en la carrera. Bueno, para todos la idea es que puedan abrir el micrófono o nos vayan enviando por el chat preguntas y vamos charlando, le vamos preguntando, aprovechemos todo lo que podamos con Andrea. Vos quedate tranquila por el chat. Joana, que es la secretaria, ella va a ir leyendo las preguntas a medida que las vaya viendo y las va compartiendo. Vos tranquila. Si no estoy todo el tiempo, tengo mi foco atencional todo llevado, orientado. No, hemos leído sobre la atención, así que no, sabemos. Bien, vamos a hacerte algunas preguntitas que tienen que ver con esto que vos planteas fuertemente en el libro, empezando a pensar los mitos y el daño que le hacen a la educación. Esos mitos como que usamos un 10% del cerebro, o los mitos que tienen que ver con... No te escucho más. Espera. Perdón, ¿somos del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo? ¿O tenemos una forma de aprender? Contanos un poco entonces qué es lo que tú piensas acerca de esos mitos que son peligrosos. Bueno, primero no lo que pienso, sino lo que hay evidencia científica, que sí, que son mitos. Los neuromitos es súper interesante porque yo no trabajo específicamente en neuromitos, pero hay un montón de investigadores e investigadoras que trabajan tratando de entender de dónde salen, de dónde vienen. Porque tienen la particularidad, supongo que como cualquier mito, yo conozco los de neuro porque es el área en el que trabajé toda la vida, pero tienen un poquito de razón en algún lado y es una suerte de teléfono descompuesto, ¿no? Es como que alguien hizo una investigación, llegó a una conclusión o sacó una conclusión o alguna de las conclusiones que sacó en esa investigación en particular. Es, por ejemplo, que los hemisferios no están, qué es lo que pasa en cada hemisferio. Y después otra persona, y esa investigación que hizo esa persona, por ejemplo, en particular la de los hemisferios, las hizo un tipo que se llama Gazzaniga, un grosso total, un investigador muy, muy, muy importante, que trabajaba con pacientes que tenían cortado el cuerpo calloso.
Y entonces que efectivamente en la vida cotidiana de esos pacientes sus hemisferios no se comunicaban. No importa, el cuerpo calloso es un pedacito del cerebro que hace que los dos hemisferios que existen se comuniquen. Y el cuerpo calloso nuestro, el de todos, bueno, supongo que el de todos nosotros, pero tal vez no, pero el de la inmensa mayoría de los que estamos acá, está trabajando como loco, haciendo que las distintas partes del cerebro charlen entre sí. Que eso básicamente eso es lo que hace el cerebro, ¿no? El cerebro tiene distintas partes que hablan entre sí. Y cada parte, a su vez, tiene distintas partes que hablan entre sí, y así sucesivamente. El cerebro es un órgano charlatán, básicamente. Y entonces este tipo, Gazzaniga, hizo investigaciones y trabajó mucho con pacientes, hizo grandes descubrimientos que después fueron muy bien utilizados por la medicina, y entendió que, bueno, había ciertas partes del hemisferio derecho que en estos pacientes cumplían ciertos roles y ciertas partes del hemisferio izquierdo que en estos pacientes cumplían ciertos roles. Eso después lo agarró alguien y extrajo lo que pudo, lo que quiso con su cerebro, ¿no? Que es lo que hacemos todos. Cuando leemos algo, cuando entendemos algo, lo entendemos como podemos con el cerebro que tenemos. Y después, y lo pasó, y lo comentó a otra persona, lo escribió, y eso lo agarró otra persona, una tercera persona, que nunca capaz había estado en contacto con ese estudio original, que entendió lo que pudo de lo que le había dicho, el que había entendido lo que había podido del estudio original. Y así sucesivamente, y en algún momento, no sé dónde, no sé cuándo, no sé dónde, alguien se olvidó que estos eran pacientes, alguien se olvidó que, que les habían cortado quirúrgicamente el cuerpo calloso, alguien se olvidó de cómo era el diseño experimental para poder determinar estas cuestiones, que no es trivial, que es bastante complejo, es interesante, si quieren después charlamos, pero... y finalmente terminó quedando, probablemente sospechamos que el mito del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo sale de ahí, terminó quedando que, bueno, que hay ciertos procesos que solo ocurren en el derecho, ciertos procesos que solo ocurren en el izquierdo, que no... que entonces eso hace que algunas personas sean más de un hemisferio que de otro, lo usen más que otro, no sé qué quiere decir a nivel neuro que alguien sea más de un hemisferio que de otro, es raro, pero bueno, y tiene un poquito, y nos resuena un poquito eso, porque sí, porque efectivamente cada uno de nosotros tenemos más facilidad o menos facilidad para los números, para el manejo de la poesía, para el manejo del deporte. Es verdad, porque cada uno de nosotros es un individuo particular, con su desarrollo cerebral particular, con su historia particular, y todo eso va definiendo qué nos gusta, cómo nos gusta. Y entonces, lo que tienen los neuromitos es que tienen, allá lejos y hace tiempo había algo de verdad, se fue tergiversando, pero no se tergiversa. Nadie dice, hay un enanito adentro del cerebro que tiene un gorrito, ¿no? A nadie se le ocurre eso, porque entenderíamos que eso no tiene ningún sentido, que eso no es plausible. Lo que termina quedando, lo que termina permeando en la sociedad es algo que tiene cierta lógica por lo que yo entiendo de cómo funciona mi cerebro. Y en muchos casos eso es peligroso. Digo yo, ahí sí, digamos, dejamos la evidencia de lado y es mi opinión. Sobre todo cuando empieza a jugar con las ilusiones de la gente, con los límites o los estereotipos que se le ponen, que se autoimponen las personas o que se ponen de afuera, y con los recursos del Estado, que son, o de las instituciones, que son limitados, sobre todo en regiones como la nuestra, pero en todos lados son limitados, y entonces terminar diciendo, hay muchísimos casos de instituciones o municipios enteros que compran una técnica que no tiene ningún sustento. Hay casos en los cuales los docentes o las familias empiezan a creer algo y se lo empiezan a
transmitir directa o indirectamente a los alumnos o a los niños o a los más o a los otros miembros de la familia, y entonces se terminan generando profecías autocumplidas. Que si lo que le dicen es bueno, es genial, ¿no? Si yo te digo, sos un genio, sos maravilloso, y eso hace que vos trates de ser un genio y ser maravilloso y te esfuerzas, y buenísimo, qué sé yo, ahí no hay peligro, no sé. Pero si yo te digo, no, sos un tonto, vos para esto no servís, vos para, no, claro, acá, ¿no? Ahí es contraproducente. Por lo menos es contraproducente con lo que yo veo como lo más interesante que tiene la educación en general para dar a la sociedad, que es generar ciudadanos libres y empoderados. No te escucho, Eugenia, ¿eh? Hay algo con la barra hoy que no quiere funcionar, perdón. Ahora sí. Entonces nos dice alguien por allí en una de las preguntas, entonces usted, dice así, ¿daría cuenta con esto de que hay un equipotencial entre los dos hemisferios? ¿Qué quiere decir un equipotencial? Que son igualmente, que son, digamos, que la potencialidad de los dos es igual. Nosotros, es rara la pregunta, yo la entiendo, pero es rara a nivel de neurocientífica, porque, a ver, nosotros, las personas en general, nuestro sistema nervioso está preparado, nuestro sistema perceptual está preparado para detectar patrones. Nosotros detectamos patrones, detectamos como reglas. De hecho, nos volvemos locos para tratar de hacer eso inconscientemente, ¿no? No nos damos cuenta. Pero, no sé, a todos les pasa que, digo, siempre que tenés una canilla goteando, puede ser que en algún momento te imagines una musiquita. Los invito a hacerlo, dejen goteando una canilla y escuchen, y no van a escuchar, bueno, Eugenia se volvió loca, pero eso no lo hagas, Eugenia, pero los que no se vuelvan locos haciendo esto, prueben, hagan este experimentito en sus casas, dejen una canilla goteando en algún vasito, en un balde, en algún recipiente en el que haga ruido, y fíjense que rápidamente van a detectar musicalidad ahí. O algo, ¿no? Un patrón, no van a detectar que cae siempre igual y nada más, van a detectar alguito, algo de ritmo van a detectar. Y eso se lo están inventando. Y eso no está, digo, el cerebro funciona así. Detectamos patrones cuando miramos, cuando escuchamos. Gracias a eso es que podemos entender las palabras. Es que los bebés muy chiquititos pueden empezar que podemos empezar a relacionarnos con el lenguaje. Entonces, nos gusta en general a las personas, nos gusta entender de algún modo. A los científicos y científicas de las ciencias exactas y naturales es peor, porque además de ser personas, somos personas completamente reduccionistas y completamente que tratamos de clasificar todo. Y que necesitamos ponerle nombre a todo. Y entonces vemos un cerebro y empezamos a buscar, necesitamos nombrar las 500.000 partes que tiene el cerebro. Y entonces empezamos a entender, bueno, a ver, miremoslo. Y es más o menos parecido. Acá tiene como un coso y acá tiene como otro coso. Es medio así, esperen que ahí, ¿no? Es medio así, ok, son 2 hemisferios. Y encima, bueno, efectivamente hay partes adentro de los hemisferios que son simétricas, que están en los 2 lados, pero hay otras partes que no. También, pero eso es una clasificación que hicimos nosotros para poder, nosotros quiero decir, yo no, ¿no? Los que vinieron hace mucho. Para poder hablar del cerebro y decir qué está pasando en dónde, que eso es algo que a los neurocientíficos nos importa muchísimo, pero al resto de la población no. ¿Qué te importa si el procesamiento matemático está en la corteza parietal derecha o en el sulco intraparietal? ¿Qué te cambia, no? No cambia nada. Ojo, no se dejen engañar por las palabras, porque ¿esas palabras significan cosas? Sí, por supuesto. Pero como cualquier terminología, primero necesitas entender qué es esa cosa. Y después la palabra te sirve para referirte a esa cosa sin explicitar demasiado. Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Yo les digo,
si yo les digo mesa, ustedes se imaginan una mesa. Cada uno se imaginará una, yo puedo ser más específica en qué cosas, en qué características pongo, pero todos entendemos lo que es una mesa y podemos hablar de mesa. ¿Pero por qué entendemos? Bueno, porque primero, un montón de veces hemos visto mesas, hemos trabajado sobre mesas, hemos tocado mesas, habremos roto alguna mesa, qué sé yo. Hemos pintado mesas seguro cuando éramos chicos. Tenemos contacto, entendemos lo que es una mesa. Entonces yo también les podría decir, bueno, una superficie que tiene 4 patas, puede tener 3, puede tener 5, en realidad la superficie es recta, pero bueno, hay algunas que son inclinadas, es rectangular, no, pero bueno, puede ser ovalada, no, es un despelote. Todos entendemos, yo le digo mesa y todos entendemos mesa y podemos interpretar cada una de esas cuestiones. Con el tema de la terminología es lo mismo, ¿no? La terminología neurocientífica o del tipo que sea. Está bueno primero entender qué es lo que está ahí detrás para después que los nombres tengan sentido, porque realmente nos estén indicando un montón de cosas. Y eso es algo que, ahora vuelvo igual a lo de la equipotencialidad, pero eso es algo que volviendo a aquello del puente que decíamos, para mí es bastante importante, que es que los términos nos importan a los neurocientíficos, sí, totalmente, porque nos dicen un montón de cosas, pero en general no le importan a nadie más. Y ojo con confundirse, que uno entiende cosas, entiende procesamientos o entiende cómo funciona el cerebro, solo por que pero en el fondo o superficialmente en realidad lo único que uno está entendiendo es un montón de nombres y un montón de cuestiones de anatomía que no dicen nada, porque para que digan algo hay que estudiar un montón. Y no sé cuán interesante es para el grueso de la población eso, digo, para mí es fascinante, pero tal vez, y no digo que sea siempre, pero muchas veces para un educador es mucho más importante entender el proceso que hay detrás y cómo es que sucede, y da el desarrollo y en qué condiciones se pueden mejorar o en cuáles no, por qué, mucho más que saber el nombre de tal o cual área cerebral o de tal parte de la neurona o lo que se les ocurra, o tal neurotransmisor o lo que sea. Entonces, el hecho de que haya 2 hemisferios es una manera que nosotros tenemos de clasificar o de identificar a partes del cerebro. También hay 4 lóbulos, también hay no sé cuántas cortezas, también hay no sé cuántas estructuras subcorticales, algunas bilaterales, otras, no, otras centrales. Hay distintas maneras, hay formas de hablar hay distintas formas de hablar de las distintas partes de la corteza, incluso, según las personas, no sé, están las áreas de Brodmann, pero también hay un montón. Y no son simplemente formas de nombrar. Entonces, las distintas, todo el cerebro funciona en conjunto. El cerebro funciona de forma, no funciona modularmente, o sea, no es que esta parte hace esto y esta parte hace esto y esta parte hace esto, sino que el cerebro funciona en red. Hay ciertas partes que frente a ciertas, por ejemplo, si yo hago un cálculo matemático, uso más alguna partecita del cerebro que otra y un poquitito sí. Si yo mientras estoy hablando, uso más, y no estoy pensando en cálculos aritméticos, por ejemplo, uso menos esas partecitas y un poquito sí, probablemente sí. Pero no es que no las uso, no es que solo se usan, no es que está el área que es para el procesamiento numérico y punto. Entonces el cerebro trabaja de forma mancomunada y en red. Ninguna parte es más importante que otra. Esto a grandes rasgos. Después, ¿qué es lo que termina sucediendo? En la vida real, por ejemplo, alguien tiene un ACV y según donde sea ese ACV, puede seguir sin enterarse que lo tuvo. Probablemente varios de los de acá hayamos tenido algún ACV sin saberlo. O puede tener algún problema y tener rehabilitación y que se resuelva, o puede tener un problema más grave, se puede llegar a morir.
y eso va a depender de qué lugarcito le tocó el ACV de mala suerte, ¿no? Obviamente. Entonces sí hay lugares que son más importantes que otros en el sentido de que son más vitales. Pero el cerebro funciona en red, entonces la potencialidad que tiene, entonces en ese sentido es rara la pregunta de la potencialidad de los hemisferios. La potencialidad que tienen las distintas partes del cerebro dentro de cada una, dentro de sus particularidades, es la máxima posible, digamos. Bien, vos en el libro hablas de círculos virtuosos y círculos viciosos, y esos tienen mucho que ver cómo generamos un contexto para el aprendizaje. Y hay alguien por ahí que nos pregunta qué aportes hay centrales de lo que vos has logrado ver. Yo les cuento algo, les puedo espolear el libro. Ella dice que en el libro no resuelve el problema, así que por más que hoy vamos a soltar un libro y alguien se lo va a llevar, ya se lo espolié. O sea, todavía hay mucho por aprender y por desarrollar, pero bueno, ¿qué aportes hay a la educación? ¿Qué nos podés decir de esos círculos viciosos o círculos virtuosos en función de los contextos? Lo que yo planteo es que nosotros venimos con un plan genético que determina que vamos a tener un cerebro que más o menos va a ser de esta forma, que más o menos va a estar acá, que va a ocupar todo el volumen, casi todo el volumen dentro del cráneo, y también determina qué partes del cerebro se van a comunicar un poco más con qué otras partes del cerebro, determina, por ejemplo, a dónde va a ir la información que llega desde los ojos, o sea, todos nosotros podemos ver porque la información entra por los ojos y a través de un cable, se llama nervio óptico, va a una parte del cerebro y ahí el cerebro empieza a entender qué es eso que estamos viendo y se empieza a mezclar con la información que llega de otras partes del cerebro, por ejemplo, de los recuerdos que tenemos para tratar de entender quién es esa persona que estamos viendo. Por ejemplo, se va a mezclar también con la información que llega a través de los oídos. Entonces podemos entender que esa persona que está moviendo la boca es la misma que está diciendo lo que estamos escuchando y entender mejor ese mensaje, ¿no? En general, si no vemos los labios, nos cuesta un poquito más entender los mensajes también. Entonces, eso viene bastante predefinido, bastante definido de fábrica. Pero después vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Aprendemos a mirar, aprendemos a ver, aprendemos a entender las caras, aprendemos a entender los gestos, las emociones, aprendemos a entender las palabras y los distintos, el idioma al que estemos expuestos, nuestro idioma materno, los otros idiomas que vayamos escuchando. Aprendemos a que si tal persona es más o menos amable, más o menos enojona, aprendemos lo que se les ocurra. Aprendemos que le podemos tirar la cola al gato o que no le podemos tirar la cola al gato. Aprendemos todo eso, que nos gusta la zanahoria, pero que no nos gusta la batata, no sé. Aprendemos todo eso. Esos aprendizajes quedan guardados. Para poder aprender algo, aprender quiere decir, bueno, en el libro hablo mucho, ¿no? De qué es aprender, pero digamos, en un punto aprender es poder guardar algo en alguna parte, en algún lado, para poder usarlo en otro momento. Ese algún lado es el cerebro. Entonces, lo que termina, lo que sucede, la manera en la cual la evolución la manera que la evolución ha encontrado para poder guardar las informaciones es ir modificando el cerebro. Entonces, nosotros venimos con el plan genético y las cosas que nos pasan, las experiencias que vivimos, lo van modificando. Y lo van modificando, y lo van modificando, y lo van modificando, y entonces hay un cerebro 1, digamos, imaginemos, ¿no? Es el cerebro antes de ser modificado por nada. No tiene mucho sentido esto que digo, pero imaginemos, el cerebro antes de ser modificado por nada, se enfrenta a una situación, esa situación lo modifica físicamente, tangiblemente, pero es muy chiquito el cambio, pero lo modifica. Entonces el nuevo cerebro, digamos, el cerebro 2, el cerebro en esta segunda instancia, es el cerebro 1 con un pequeño cambio.
Entonces es un poquito distinto al 1. Cuando se enfrenta a otra situación que lo modifica, ahora este tercer cerebro, el cerebro en la tercera instancia, es un poquito, es el 2 modificado, o sea, es un poquito distinto del 2, es bastante más distinto del 1. Y así sucesivamente, nuestro cerebro se va modificando en lo que pueden ser círculos, se va modificando por la experiencia, y a eso es lo que se llama plasticidad o neuroplasticidad, en esta suerte de círculos en los cuales, bueno, el cerebro se enfrenta a una situación, esa situación lo modifica, ahora el cerebro modificado se enfrenta a la misma situación y esa misma situación lo modifica distinto, y se enfrenta a otra situación y esa otra situación lo modifica, y eso se da en círculos que pueden ser viciosos o virtuosos dependiendo de cómo se esté modificando, dependiendo de la cultura en la que estemos, dependiendo de la situación en la que estemos. Estos círculos pueden ser virtuosos si, por ejemplo, nos permiten aprender algo. Qué sé yo me enfrento por primera vez a las tablas de multiplicar y no entiendo nada. Y empiezo a acercarme. Y entonces la siguiente vez que me enfrento ya un poquitito entiendo. Seguramente no entiendo nada, no me las aprendí de memoria, nada, pero por lo menos no son nuevas. No me llaman tanto la atención, no me llaman distinto la atención que la primera vez. A medida que las empiezo a aprender de memoria, me voy enfrentando cada vez y mi cerebro se va modificando y cada vez Entonces, a eso en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a ese tipo de aprendizajes los consideramos virtuosos, es un aprendizaje deseable, por lo menos es lo que buscamos con la currícula, qué sé yo, y que desde las leyes de educación. Después podemos discutir si sirve o no sirve, pero es algo que consideramos deseable. Exactamente el mismo procedimiento se da cuando nos enfrentamos a una situación que no nos gusta, o que no es, no que no nos gusta, que consideramos indeseable, por ejemplo, generamos una adicción. Cuando generamos una adicción a una droga legal o ilegal, o a una persona, es un aprendizaje también. Y también, la primera vez que nos enfrentamos a esa situación, a esa persona, a esa droga o lo que fuere, nuestro cerebro se comportó de una manera y cada vez que nos seguimos enfrentando a esa situación, el cerebro se va modificando distinto hasta terminar constituyendo en algunas situaciones incluso comportamientos patológicos. Y eso en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo entendemos como negativo, como nocivo. Y entonces, pero es el mismo mecanismo del cerebro, es la plasticidad. La plasticidad puede generar comportamientos y cambios positivos, lo que entendemos culturalmente como positivos, y comportamientos y cambios negativos. A eso es a lo que me refiero con círculos viciosos, virtuosos o viciosos, respectivamente. El cerebro no tiene moral. No, aprenden los dos sentidos. Aprenden todo, claro. Vamos a matar 3 preguntas de un solo tiro, porque llegan, hay millones, no doy abasto anotando las que llegan por el chat, pero vamos a sacar 3 en una sola propuesta. Hay alguien que pregunta por la alimentación, hay otra persona que pregunta por la actividad física, y yo le voy a agregar la tercera pata que tú incluyes en el libro, que es la hidratación. Entonces, ¿cómo este trío tan importante de una buena nutrición, una actividad física, y cuándo es adecuada? Porque la persona que nos pregunta acá nos pregunta por el exceso de... Nosotros tenemos la carrera de profesorado de educación física, así que seguro que viene por ese lado. Y pensar también cómo es el tema de la nutrición o la alimentación. Para que el cerebro se pueda modificar, para que exista plasticidad, o sea, para que se pueda modificar por las experiencias, por las situaciones que vive, o sea, para que pueda aprender, que es lo que en última instancia queremos, para poder aprender necesita poder modificarse. Y esas modificaciones suceden, como yo les decía, a nivel físico, a nivel estructural. Y para que se den esas modificaciones,
literalmente hay cosas que pasan de un lugar a otro o que se agregan o que se quitan. A mí me gusta pensar, me parece una buena metáfora, que no es del todo correcta, pero que me parece muy, muy clara, que es pensar en una construcción que uno puede hacer con bloques o con ladrillitos, donde uno va poniendo, ¿no? La mente, la cognición es un poco eso, es uno va poniendo ladrillitos, y en algún momento los saca, los cambia de lugar, y que en el fondo lo que va a hacer es construir algo. La energía para poder construir nuestros, nuestros aprendizajes y para poder hacer esas modificaciones en el cerebro, la energía proviene de la alimentación. Nosotros comemos para obtener energía. Bueno, y para obtener nutrientes también, ¿no? Y entonces la materia prima que vamos a necesitar para hacer las modificaciones proviene de la alimentación. Pero además, y eso es un poco más a largo plazo, pero mucho más, o a mediano plazo, pero mucho más a inmediato plazo, necesitamos energía. Porque si no tenemos energía, por más que tengamos todos los ladrillitos, no vamos a poder poner ni sacar ninguno. Necesitamos la energía necesaria para poder poner y sacar los que sean necesarios para poder aprender algo en cada momento. Y esa energía proviene de los alimentos, y no proviene de cualquier alimento. En particular, el problema, o no sé si problema, nosotros acumulamos grasa. A veces nos molesta, a veces no, a veces lo buscamos. Acumulamos grasa en nuestro cuerpo. Cada uno sabe en qué parte acumula grasa. Esa grasa es una manera que tenemos, que tenemos los mamíferos, de guardar energía para cuando alguna época de vacas flacas. En el cerebro no hay reservorios de ese estilo. Entonces, necesitamos que la energía esté más disponible inmediatamente. Y cómo sucede o sea, ¿cómo nos hacemos de esa energía más inmediata? Cuando comemos, parte de lo que comemos entra al torrente sanguíneo, a través del intestino, de los intestinos del estómago. Entra al torrente sanguíneo. A través de la sangre, a través del torrente sanguíneo, se llevan estos pedacitos de energía hasta el cerebro, hasta distintas partes del cuerpo, y también hasta el cerebro. Y entonces ahí se usan. Como no hay acúmulos de grasa, si nosotros no comemos durante bastante tiempo, deja de haber demasiada energía dando vueltas en la sangre. Y no hablo de energía esotérica, son moléculas, son cosas que se pueden tocar. Deja de haber estos pedacitos de energía, y lo que nos suele suceder, que a todos nos pasó alguna vez, es te empieza a doler la cabeza, ¿no? Y de golpe te das cuenta y dices, estoy desde la mañana sin comer. Te empezás a sentir un poquito mal, mareado. En un caso extremo, te podés desmayar. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita energía para funcionar. Necesita energía para entender y para pensar, y también necesita energía para hacer las modificaciones necesarias para poder aprender cosas, para poder guardar esa información para usarla después. Entonces, la energía es imprescindible. Entonces, no recuerdo, estaba tratando de recordar exactamente cuál era la pregunta. Después era lo de la actividad física, pero ¿cuál era la pregunta? Actividad física, nutrición y la hidratación. No, la hidratación, no recuerdo ahora cuánto escribí en el libro de hidratación. La hidratación, nosotros necesitamos agua, o sea, nuestras células tienen un porcentaje enorme de agua, y necesitamos agua para vivir, porque el funcionamiento de nuestro cuerpo, de toda nuestra fisiología, no solo de nuestro cerebro,
se basa en el agua. Y entonces, digamos, es importante estar hidratados. Después hay también, eso no es un neuromito, pero hay un mito, ¿no? El de los 2 litros de agua por día. De cuánta agua depende de cada persona. Las personas que son de contextura más pequeñita van a necesitar menos agua y las personas que son de contextura más grande van a necesitar más agua. Como también las más chiquititas necesitan menos comida y las más grandes necesitan más comida. Pero... Hubiera empezado la charla por ahí. Ya me comí todo. Bueno, depende de qué, ¿no? Por ejemplo, si te comiste un montón de galletitas, ni hablemos de ultraprocesados, no vamos acá, soy muy detractora, pero ni hablemos de eso. Te comiste un montón de galletitas, comiste poca energía útil disponible para tener disponible para el cerebro. Seguro que la pasaste re lindo, te encantó, ahí tenés otro problema, ¿no? Que es y que además lo recontra saben los que la fabrican, y entre otras cosas ese es un grave problema de los ultraprocesados. Hay balances de salado y de dulce y de grasa que al cerebro le encantan y que entonces son una recompensa que la buscamos muchísimo. Pero porque al cerebro le gusten, porque a nosotros nos gusten, no quiere decir que sean la mejor alimentación para tener energía disponible para poder hacer los cambios y las modificaciones neurales que necesitamos para aprender, a la hora de aprender. Ahí van apareciendo algunas al respecto, aparecen un montón de preguntas, pero algunas dicen, entonces, ¿qué alimentos? Ella dice en el libro claramente las frutas, las verduras. ¿Sí? Un poco la miel, la glucosa, lo que necesitamos es glucosa. O sea, la forma que tiene los pedacitos estos de energía que yo les decía es la glucosa. Y de hecho con la glucosa pasa algo interesante, que es que nosotros podemos ver por distintas técnicas computacionales de imaginería, de imágenes, se puede ver dónde está concentrada la glucosa en distintas partes del cuerpo. Y básicamente cuando una célula está muy activa, sea una célula del cerebro, sea una célula de la pierna porque estamos corriendo, necesita más glucosa. Y la glucosa se va para ahí. Podemos saber, una de las técnicas que tenemos para saber qué partes del cerebro están más activas en ciertos momentos es ver dónde está la glucosa. Bien, varios estudiantes se preguntan, unos por el café y otros por el mate. Yo no voy a ser detractora, yo soy team mate, no voy a... todas las sustancias que afectan, que tienen algún efecto psicoactivo, digamos, de algún modo, lo tienen porque existe dentro del cerebro algo que está preparado para recibirlas. Y eso vale para café, para mate, para el alcohol, vale para drogas ilegales, legales, vale para, drogas a nivel de legales, a nivel de alcohol, pero también, o de tabaco, pero también a nivel de fármacos. Tenemos estructuras dentro del cerebro, tenemos dentro del cuerpo en general, dentro del cerebro en particular, moléculas que están especializadas en que tienen un lugar esperando al pedacito de café o de mate o de té o de cocaína. Son distintas moléculas, distintos... Entonces, el efecto, cómo funcionan, yo no recuerdo ahora cómo funciona el café, después les puedo pasar, de hecho ahora si quieren en un minuto les puedo pasar, de hecho hay un sitio muy hermoso que tiene unos videos preciosos que explican muy, muy claramente cómo funcionan
distintas sustancias, distintas drogas, que después se los paso. No me acuerdo, pero ahora antes de terminar lo busco y se los paso por el chat. Pero básicamente funciona activando, yo les decía antes, el cerebro es un órgano muy charlatán. No es que charla, o sea, distintas partes del cerebro charlan con otras partes del cerebro. Y para que eso suceda, hay células que charlan con otras células. En particular, las neuronas son células cuya función es transmitir información. Las neuronas transmiten información y reciben, ¿no? O sea, mandan y reciben información. Las neuronas charlan. En esas charlas, que son las sinapsis, en esas charlas es donde actúan la mayor parte de las drogas. Hay otras que actúan en distintas partes de la transmisión de la información, pero la mayoría actúan en la sinapsis y básicamente lo que hacen es hacer que se digan más cosas o hacer que se digan menos cosas, al punto de hacer que se grite o hacer que se quede muda. Y básicamente así es como funciona. Entonces, ¿cuál es exactamente el funcionamiento del café? No me lo acuerdo, ahora se los busco y se los paso. Del mate hay muy poca información del mate, obviamente, porque somos pocos los países que utilizamos y entonces hay poca investigación. Pero no curiosamente hay un grupo bastante importante que se dedica a eso, que son uruguayos como corresponde, y que tienen algunas investigaciones sobre el tema, pero van en la misma línea. Funciona todo así. Bueno, yo tengo una consulta que la pusieron ahí en el chat. Dale. Para Andrea. ¿Qué pasa con el cerebro cuando dormimos? No duerme. O sea, sí duerme, pero no está dormido como nosotros. El cerebro está activo todo el tiempo. Lo que pasa es que durante el sueño, durante distintos estados de reposo, cambia su actividad, tiene un patrón de actividad que es diferente. Y va cambiando, de hecho, hay distintas fases del sueño, distintas etapas, o sea, para nosotros nos vamos a dormir y dormimos, pero dentro del cerebro pasan distintas cosas. En un momento pasan hay estas comunicaciones que se dan, son de un tipo, después son de otro, después son de otro, después son de otro, y eso tiene varios ciclos, ¿sabes? A cada una de esos tipos de comunicación se los llama fases del sueño, o tienen como nombre fases del sueño. Y el cerebro, y uno puede, mirando una respuesta de un electroencefalograma, por ejemplo, viendo cómo está funcionando el cerebro, uno puede saber si la persona está durmiendo o no está durmiendo, y si está durmiendo, uno puede saber si está soñando o no está soñando. De hecho, los momentos del sueño, del dormir, en el cual soñamos, el cerebro se comporta bastante parecido a nuestro cerebro despierto. ¿Qué más te puedo decir del sueño? En distintos momentos de la vida dormimos distinta cantidad de horas. En general disminuye básicamente la cantidad de horas que dormimos. Pero además dormimos en distintos momentos. Todos dormimos a la noche, salvo el que tenga un trabajo nocturno, pero dormimos a la noche. Pero a algunos les da sueño más temprano y a otros les da sueño más tarde. Y eso es una característica también propia de nuestro cerebro, como es una característica propia nuestra el color de pelo. También es una característica propia nuestra el cronotipo, se llama, que es eso, que es nuestras preferencias, si somos más nocturnos o si somos más diurnos. Y la mayor parte estamos en el medio. Tenemos una tendencia, los argentinos, además las argentinas, somos mucho más nocturnos que el resto de la población mundial prácticamente, pero dentro de nuestra nocturnidad están los que son un poco más y un poco menos. Hay casos extremos, pero son pocos. Para el que esté familiarizado, la distribución de cronotipos en la población es una curva gaussiana.
es una campana de Gauss. La mayoría estamos en el medio. Pero en distintos momentos de la vida, igual se va cambiando. En particular, a medida que avanza desde la niñez hasta la adolescencia, a medida que avanza esa parte del desarrollo, nos vamos haciendo más nocturnos, hasta llegar a lo que un tipo que se llama Ronenberg, que es un neurocientífico especializado en cronobiología, de los más grosos del mundo, que ahora se está retirando, alemán. El tipo publicó un estudio muy lindo hace varios años ya, en el que llamó el final de la adolescencia. Y el tipo lo que dice es, se puede medir a lo largo de la vida de una persona cuando se va haciendo más nocturna, hasta un momento a partir del cual deja de hacerse más nocturna y se empieza a volver más diurna. Ese pico, ese último momento, el tipo decía, bueno, este es un marcador biológico del final de la adolescencia. Porque además coincide, ¿no?, con esa edad. Y cada uno de nosotros es más matutino o más nocturno, pero cada uno de nosotros durante su adolescencia, al final de la adolescencia, fue lo más nocturno que va a ser en toda su vida. Pero, como yo les decía, la nocturnidad o la matutinidad del cronotipo es una característica personal como el color de pelo. Es una, pero se puede enmascarar, se puede camuflar, se puede cambiar, uno se puede teñir el pelo. También uno puede cambiar un poco el cronotipo. Ese cambio se va dando por nuestros hábitos, por las cosas que hacemos. Si dejamos de hacer esas cosas, tenemos como esas actividades, tenemos una tendencia a volver a nuestro cronotipo más natural, digamos, pero bueno, pero se adapta bastante. Me quedó pendiente de la actividad física. La actividad física es súper importante por distintas razones, pero la razón fundamental es que todo lo malo que nos produce a nivel de aprendizajes el comer mal, y el comer mal es, por ejemplo, comer muchos alfajores, muchas medialunas, todas esas cosas que ya sabemos. Todo lo malo que nos produce eso es revertido si hacemos actividad física, sobre todo de tipo aeróbica. Y no me estoy refiriendo a que es revertido por la grasa y qué sé yo, no, a nivel de funcionamiento cerebral. Se ha visto, hay estudios, y esto vale para cualquier edad, ¿no? Y la actividad física correlaciona o es predictora del rendimiento académico, creo que en todas las edades en las que se lo midió. Es predictora del rendimiento cognitivo en los adultos mayores. Es crucial. ¿Y qué es la actividad física? De nuevo, lo mismo, ¿no? Depende de cada uno, depende de nuestras particularidades, pero una actividad, digamos, media hora por día, 2, 3 veces por semana, marca la diferencia. Y hay un montón de estudios que muestran eso. Así que... Bien, bueno, así como fuimos muy rigurosos para iniciar, yo le dije a las 7:01 que largábamos, pobre Andrea, vamos a ser respetuosos de tu tiempo y de esto que nos has regalado. Hay millones de preguntas, de verdad. O sea, si mirás el chat, no paran de mandar preguntas de todos los presentes. Varias de las preguntas tienen respuesta en el libro, así que esto Genial. no es un chivo, pero compren el libro, realmente vale la pena. Miren, ahí lo pongo acá en la neurociencia, que va a la escuela, y ahí van a poder ver un montón de cosas más. Antes de cerrar, nosotros prometimos aquí sortear un libro, que tengo acá preparadito para ver quién se lo lleva, y vamos a hacer un sorteito muy simple por medio de un procesador, de una app directamente, así al que le toca, según el lugar de inscripción dentro del Drive. Pero antes de eso, y ya para ir cerrando, realmente agradecemos infinitamente lo que hayas decidido estar con nosotros, que nos hayas querido acompañar. Y bueno, no tenemos mucho para darte, pero vamos a darte este pequeño regalo,
hemos conseguido un voucher que te vamos a enviar por correo, lo va a enviar Karen, en el cual te ofrecemos disfrutar un día en Cañón del Atuel, que es nuestro lugar turístico por excelencia acá en San Rafael. Veninos a visitar algún día. Y ahí te vamos a regalar una bajada de rafting, no sé si alguna vez has hecho rafting, y para que comas una parrilla completa para 2 personas. Si necesitas para más nos dices y eres bienvenida, ¿sí? Con lo que necesites. Muchísimas gracias. Fui durante varios años seguidos, hace muchísimo tiempo con mi familia, fuimos al Cañón del Atuel. Hice rafting siendo chiquitita, así que supongo que fue un rafting, era preadolescente. Me encantó. Después volví algunas veces, pero siempre a trabajar así como corriendo y nunca... y ahora tengo un hijo chiquito. Y antes de la pandemia empezamos a decir como, bueno, hay que empezar a mostrarle a Argentina. Después vino la pandemia y no pudimos mostrarle nada, pero buenísimo. Ojalá lo pueda usar. No me quiero olvidar, pero encontré ahí el link, ahí lo acabo de mandar al chat. Es un link de YouTube. Si se fijan abajo a la derecha, dice CC, y si aprietan ahí, tienen la posibilidad, al lado hay una ruedita, donde pueden seleccionar el idioma de los subtítulos. Si aprietan en el CC, salen subtítulos, pero además si aprietan en la ruedita pueden elegir el español. Perfecto. Y esa misma gente que hace ese videíto, ese es el del video del cerebro con café, pero bajo los efectos de café. Pero ahí mismo pueden encontrar, hay un montón de otros, de esas mismas personas, que son videitos muy cortitos, muy amables, y son rigurosos. Pueden encontrar el efecto del cerebro bajo otras drogas, viendo películas porno, hay para todos los gustos. Caramba. Bien, muy bien. Bueno, vamos a sortear entonces tu libro, a ver quién se lo lleva, a ver quién tiene la gracia hoy. Vamos a ver. Voy a compartir entonces la app y hacemos el sorteo. Sí, lo tengo en primera plana. Ahí está. Bueno, pusimos de 1 a 300, si bien algunos no se pudieron conectar, pero sabemos por lo que nos han ido poniendo en redes que lo han visto por el live. Así que vamos a generar de 1 a 300 y Karen me va a decir la persona 55 en el Drive del GEN, en el formulario del Google Form, perdón, que se matricularon. Horacio, pero no el apellido, dejó el número de teléfono. Bueno. No sé si... Horacio, ¿hay algún horario? ¿En qué termina el número de teléfono, Karen? A ver si está con nosotros ahora. Física de Mendoza Capital, 261, y termina en... Ahí hay alguien que dice... No sé, a ver. No es de la zona, va a tener que venirse a San Rafael a buscarlo. Ahí dice Osvaldo 90, Eugenia. Está conectado, sí. Ajá, está conectado. Me lo gané, dice. Ajá. Bien, a ver, abrí el micrófono. ¿Dónde estás? La cámara, sí lo vemos, Osvaldo, querido. Hola, buenas tardes. No, lo puse por poner, lo quería ganar porque me interesa la charla y bueno. ¡Cómprenlo! No sean así. De verdad que tienen un montón de respuestas. Está buenísimo el libro. Súper bien mediado. Tiene ejemplos, tiene citas. Cómprenlo y léanlo. No, bueno. Muy bien, entonces ya buscaremos igual quién es el acreedor del libro. Vamos a darle entre todos, abran los micrófonos y un aplauso gigante. Y gracias, Andrea, de corazón, por prenderte en esta, por llevarnos el apunte y porque, bueno, realmente ustedes nos permiten aprender un montón de cosas que en el interior no habría forma. Bravo, muchas gracias, André. Genial, André. Gracias. Muy buena charla, muy interesante. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. A mí me encanta. Siempre que puedo me gusta hacerlo, así que muchísimas gracias a ustedes. Ojalá pueda ir a visitarlos pronto. Me pueden,
si me googlean van a encontrar algunos videos y algunas y apariciones en medios y eso, así que capaz que algunas respuestas también están ahí, si no están en el libro. Y me pueden buscar en redes, estoy medio que en todas, la que más uso es Instagram, que soy andre.goldin, pero en Facebook soy andrea.p.goldin. Y por ahí preguntaban dónde se consigue el libro. El libro es del siglo XXI, debería conseguirse en las librerías. Acá en Buenos Aires, claro, está en todas, pero sé por ejemplo, hace poco me escribieron de Calafate preguntando que cómo hacían, y directamente la librería se contactó con siglo XXI y se los mandaron, y ahora está en Calafate el libro. Nosotros lo pedimos, para que lo sepan los de aquí de nuestro medio, lo pedimos por el Anticuario, que es una de las más grandes que tenemos acá en San Rafael, y hoy vi en la publicación del Anticuario que lo tenían como novedad en promoción. Así que mirá. vayan al Anticuario. Sí, estaba en Instagram, así que le puse me gusta. Digo, bien. Y también está en ebook, en la página del siglo XXI, si no. Pero... Bueno. Ahí dice, acá estoy, el que se ganó el libro, ¿será Horacio? No sé si puede presentarse. Ah, dice Horacio, ajá. Horacio, ¿estás ahí? ¿Tenés micrófono? ¿Cámara? Hola, hola, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, Horacio, a ver, no podés conectar acá, la cámara, hola. que te vemos la carita. A ver, para. Abajo a la izquierda, Horacio. Contanos de dónde sos, Horacio. ¿Sos alumno nuestro? Acá No, estoy. no sos alumnito nuestro. Horacio, contanos un poco de ti. No, soy de General Alvear. Mira qué bien. Así que bueno, buenísima. Y muy buena la charla, hermoso todo. Gracias, Horacio. Bueno, y gracias de nuevo, Pauli. Euge, el libro se lo hacemos llegar al Instituto de Alvear, que pase por allá. Hacemos llegar a Alvear. Así no tenés que venir a San Rafael, no sé si vienes a San Rafael. Alvear Buenísimo. es un departamento que está a 90 kilómetros de San Rafael, Andrea. Ajá, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. A ti. Bueno, acá vamos entonces cerrando. De nuevo, mil gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Ahí hay alguien que dice yo voy a Alvear todos los días. Digo, capaz puede. Y se lee el libro en el de camino. No se abre. Está cerradito con un moñito de regalo. Bueno, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Muchas gracias, de corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias, chao, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao.